Ya, le voy a compartir pantalla. Vista previa. Ya. Se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Ya, Sí, profe. perfecto. La Chloe, ¿dónde está? ¿Está conectada? Aquí estoy. Con ese ánimo, Chloe. Ya. Estoy media resfriada. Ah, ya no es que estés acostada. Ya, ayúdame con la pregunta 8. Es cortita en todo caso, así que no es tanto. ¿La 8? Perdón, la 7. Ay. Desde el retorno a la democracia, el sistema de elección presidencial no ha generado controversia, a diferencia del sistema para elegir parlamentarios. Esto se explica por qué. Ya, hasta ahí nomás, viste que era cortita. Ya. En la pregunta 7 nos habla acerca de esta comparativa. Es una pregunta de comparación, ¿ya? El sistema de elección de los presidentes y el sistema de elección del el Parlamento, con senadores y con diputados. El sistema de elección de presidentes, ustedes lo manejan, es súper sencillo, es un sistema de mayoría absoluta, ¿ya? Donde todos los candidatos, cualquiera se puede presentar a presidente, por eso de repente hay candidatos que son como bien extravagantes. Y la elección es relativamente sencilla porque gana aquella persona que logra la mayoría absoluta. Si en una primera vuelta un candidato X gana con el 50% más uno, sale elegido de inmediato. Pero si no lo consigue, necesita ir a una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Y ahí gana el que obtiene más votos, simplemente. ¿Ya? Y eso es para resguardar que el candidato tenga una mayor representatividad de la mayoría de los ciudadanos, ¿ya? Que tenga la mayoría absoluta, que al menos el 50% más uno esté de acuerdo con elegirlo a él y no a otro, aunque no haya sido su primera opción. ¿Ya? Eso es real. En cambio, en el Parlamento hay que elegir a muchos más candidatos porque tienen otra lógica, ¿ya? No es nacional la elección, es por región, es por distrito electoral, y por lo tanto ahí la elección es mucho más compleja. Como se eligen a más candidatos, la idea es que sea mucho más representativa de la diversidad ideológica de la ciudadanía. Por lo tanto, ahí viene una crítica al respecto. ¿Cómo lograr que la elección de parlamentarios sea lo suficientemente representativa de esa diversidad ideológica que existe en la ciudadanía? El sistema binominal antiguo no contribuía en lo absoluto para eso, porque como solamente se elegía dos representantes por cada distrito electoral o por cada circunscripción senatorial, eso hacía que finalmente los dos grandes conglomerados políticos de nuestro país, la Concertación, que hoy día se llama Nueva Mayoría, y la Alianza por Chile, que hoy día se llama Chile Vamos, siempre elegían uno y uno y en todos los distritos electorales y en todas las circunscripciones senatoriales terminaban empatándose, porque el sistema binominal establecía que siempre se debía, perdón, era un sistema de listas a través del cual era importante, se me borró la, perdón, voy a reanudar la función de compartir. Ahí sí. Ya, estaba en el tema del sistema binominal. Ya. Como se elegían únicamente a dos candidatos, a veces podía suceder que el segundo candidato, la primera mayoría, por ejemplo, ganó con el 65% de los votos. Y la segunda mayoría con el 34% de los votos. 65 es casi el doble de 34, pero ganaban los dos la elección, ¿ya? Y al final la representatividad de ambos conglomerados quedaba como 50 y 50, porque uno enviaba un candidato al Parlamento y el otro grupo otro candidato al Parlamento. Entonces era un sistema que de alguna manera trastocaba la diversidad ideológica, porque no le permitía, por ejemplo, a un candidato que obtuvo el 10% tener algún grado de participación. Sin embargo, el sistema proporcional actual resuelve de cierta manera esa problemática, abriendo la posibilidad que más candidatos puedan ser elegidos en cada distrito electoral y en cada circunscripción electoral, ¿ya? Es un sistema un poquito más complejo que sigue el método DONT, ya que es un sistema de reparto a través de listas de candidatos, pero eso permite que grupos que antes no tenían la posibilidad de acumular tantos votos como para ganar uno de los dos escaños, ahora sí pueda tener, con su cantidad de votos, elegir a lo mejor al quinto candidato que iba a representar a ese distrito o a esa circunscripción.
Por lo tanto, hoy día, por ejemplo, podemos contar en el Parlamento con partidos nuevos o conglomerados nuevos, como por ejemplo el Frente Amplio, ¿ya? O como por ejemplo la representación del Partido Comunista, que estuvo casi vetado durante mucho tiempo, porque no podía conseguir la cantidad de votos, porque no se incluyó dentro de la concertación. De todo eso, revisemos cuál es la alternativa. Me extendí la explicación. En comparación con una elección parlamentaria o municipal, en una elección presidencial participan pocos candidatos. Sí, pero eso no tiene que ver como con la legitimidad del proceso, ¿ya? Eh, en la elección presidencial participan menos candidatos, pero no es lo fundamental a lo que va dirigida la pregunta. Más o menos candidatos no le resta legitimidad al proceso, ¿ya? B. En una elección presidencial, la ciudadanía elige a la persona que ocupará un cargo de carácter unipersonal y no colegiado. Eso es verdad, pero tampoco es un argumento para restarle legitimidad al modelo parlamentario, ¿ya? O al sistema de elección parlamentaria. La A y la B son datos reales, ¿ya? Pero que sin embargo nos sirven como argumento para lo que se está preguntando. Alternativa C. Todos los ciudadanos votan a lo largo de todo el territorio solo para elegir a la persona que ocupará el cargo de presidente de la República. Eso es real también, ¿ya? Pero sin embargo tampoco responde a lo que se está solicitando, ¿ya? Que es cuál es la diferencia de por qué al sistema parlamentario existen críticas y al sistema presidencial no. D. El candidato elegido como presidente representa fielmente la voluntad de los mayoría, perdón, resulta fielmente fielmente la voluntad de la mayoría de los votantes, sea que resulte electo en primera o en segunda vuelta, ¿ya? Eso es un argumento fundamental de por qué la elección de presidentes tiende a ser mucho más legítima que la o sea, más legitimada que la de los parlamentarios, porque ya sea en primera vuelta o en segunda vuelta, siempre va a contar con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos. Por ejemplo, el presidente Piñera actual, que está muy desacreditado con la encuesta y la popularidad actual. Sin embargo, él fue elegido de manera democrática y representa al gobierno que eligió la mayoría de los chilenos que decidió voluntariamente ir a votar, porque también no podemos hacernos los tontos y decir que hoy día no tiene legitimidad el presidente. La gente lo eligió, ¿ya? Lo eligió no en primera vuelta, pero sí lo eligió en una segunda vuelta con Alejandro Guillier, y la mayoría de los que decidió ir a votar lo eligió a él. Por lo tanto, su gobierno es totalmente legítimo y no, es algo que no se puede cuestionar en lo absoluto desde la elección presidencial. Pueden existir otro tipo de cuestionamientos, pero desde su forma de elección, totalmente. En cambio, en una elección parlamentaria eso no ocurre, ¿ya? Ningún candidato va a obtener el 50% más uno. De hecho, las primeras mayorías que son elegidas son como elegidas por el 30%. Entonces, es difícil que logren esa representatividad. Una elección presidencial es técnicamente menos compleja que otro tipo de elecciones. Eso también es real, ¿ya? Efectivamente, la elección presidencial es mucho menos compleja que la parlamentaria. Sin embargo, como el resto de las alternativas, no es el argumento principal para lo que se está preguntando, ¿ya? La pregunta 7 era compleja, porque todas las alternativas son reales. No hay ninguna que sea totalmente falsa y uno diga de inmediato, esta absolutamente no es, porque nada que ver. Ahí había que ser mucho más cuidadoso con elegir la alternativa que respondiera efectivamente a lo que se estaba solicitando, que era el tema de por qué la elección presidencial se considera subjetivamente por la ciudadanía más legítima o, o con menos críticas respecto de la elección parlamentaria. No sé si la explicación es suficiente o no. Esta era la pregunta un poquito más compleja. Oh. Aló, ¿me escucharon? No puede ser que yo hablé todo este rato y, y no se escucha. Sí, profe, sí se escuchó. Ah, ya, bacán. ¿Alguna duda? Quedó todo claro, profe. Ya, perfecto, ya. Siento que me extendí mucho en esa pregunta, pero creí que era importante, ¿ya? No Sí, creo, era difícil, profe. ese era más difícil. Yo De me hecho, equivoqué en eso. no creo a ver, ¿cómo le explico? No creo que les pregunten cómo funciona el método DONT o cómo funciona el sistema proporcional, pero sí creo que es muy probable que como pregunta típica de historia se pregunte el por qué el sistema proporcional se eligió por sobre el sistema binominal. Eso estudienlo, ¿ya? Porque el sistema binominal tenía varios baches o varios elementos como criticables,
que el sistema proporcional intenta mejorar? Es una pregunta muy probable que aparezca. Y si se fijan, estas preguntas muchas tienen que ver con contingencia. Probablemente la del voto voluntario y voto obligatorio, no sé si aparezca, porque estuvo más de moda como hace un par de años atrás. La que puede estar de moda hoy día es respecto de las reelecciones presidenciales, que fue una ley que se implementó este año recién, ¿ya? Así que esa pregunta es probable que aparezca. O también una pregunta relacionada con los mecanismos de participación cívica a raíz del estallido social, ¿ya? También se puede establecer alguna premonición al respecto. Pregunta 8. Aquí le voy a pedir a... No los veo a todos, rayos. Pero creo que me falta la María José Concha. Si es que está. Sí, estoy acá. Las organizaciones no gubernamentales, ONG, surgen desde la sociedad civil con propósitos sociales y humanitarios. En nuestro país, ONG como Un Techo y otras dan cuenta de la persistencia de problemas como Ya. Esta pregunta era mucho más específica. Y tiene que ver con las organizaciones no gubernamentales, que es un mecanismo de participación de la ciudadanía. Ahora, afortunadamente nos preguntaron por una que es como súper común, que es techo o techo, y ustedes saben por qué le dicen así, me imagino yo. ¿Conocen lo que hace techo, no? Yo Tatiana, no cacho lo que hacen, pero como que siento que vale un poquito obvio por el nombre. sí, entonces sí, obvio, cuéntanos, ¿qué hacen? No, no sé qué hacen, pero como que puedo decir que tiene que ver algo como, no sé cómo explicarlo, como brindar techo, no sé, como Construcción de ayudar a las casa, personas. media agua para las personas. Sí, Y como eso. efectivamente. De hecho, es una organización no gubernamental que tiene el objetivo de ayudar en la construcción de viviendas básicas a aquellas personas que no cuentan con una o que se encuentran como en situación de pobreza o barrios marginales. Les dije recién que a veces lo conocemos como TEDxo, porque es una organización no gubernamental típica de sectores como de clase social acomodada alta, en la que participan muchos jóvenes. De hecho, es muy típico que en colegios eh, de estratos sociales altos o de universidades que van orientadas como a ese tipo de clases sociales, los jóvenes, como método de participación cívica, se integren a este tipo de ONG y ayuden a la construcción de vivienda. ¿Ya? Bueno, independientemente de eso, que es una anécdota, el objetivo central de esta ONG, recuerden que las ONG tienen un objetivo que tiene que ver con fines sociales, de contribuir de alguna manera positiva al desarrollo de la sociedad porque tiene fines altruistas, ¿ya? Además de su definición, y es que no dependen de dineros del Estado, sino que dependen de la contribución colectiva que pueda recoger desde la ciudadanía, pero no tienen ninguna relación con los grupos de poder ni partidos políticos. Por eso es organización no gubernamental. Y en ese sentido, Techo, con este rol de contribuir con la construcción de algunas viviendas, tiene el objetivo de contribuir con, de alguna manera, el combate de la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Esa pregunta era súper específica, ¿ya? Porque había que conocer, tener alguna referencia de Techo. Veo difícil que esta pregunta venga como en la PDT, pero hay algunas preguntas que... Esta pregunta era como más de cultura general, ¿ya? Había que haber escuchado alguna vez a qué se dedicaba Techo. No sé si hay, por ejemplo, puede que nos pregunten por Greenpeace a propósito del cambio climático, ¿ya? Ahí sí, si se pregunta por una ONG, podría ser como una muy, muy conocida. O por ejemplo, también, ojo, a raíz del estallido social también puede ser Amnistía Internacional o Human Rights Watch. También se podría preguntar respecto de su rol, ¿ya? Que también son fácilmente identificables por el nombre que tienen, pero que tienen que ver con la fiscalización del respeto a los derechos humanos a lo largo del mundo, ¿ya? Así que tengan en cuenta, como cultura general también, las ONG como más conocidas de todas. Ay, no sé si todos la contestaron bien o se equivocaron en esa. Tatiana, recuerda responderme, porque tú eres mi parámetro en esta clase. Ah, la Tatiana lo respondió increíble. Entonces todos los demás también. Ya. Vamos. Voy a esperar a que mi computador se despegue para
que revisemos las dos últimas. Ya. Ya. Pregunta 9. Francisco Severino, ayúdame, por favor, cuando se despixele. Espere, profe, un poquito. Ya, bueno, te espero un poquito. Un minuto. Ya, no Como en importa. contra viento y marea, así. No sentí en contra Sí. viento y marea. Ya. Sigamos con otra persona entonces, pues esperemos a Francisco. Christopher. No, profe, ya llegué. Profe, Ya. leo. Bueno, ya. A ver, la 9. Sí, la Ya. 9. Ya, voy. Como respuesta a las inequidades que se producen en los intercambios económicos, la sociedad civil ha creado organizaciones que... Ya. También, la premisa muy fácil, pero también tiene que ver como más con cultura general. Como respuesta a las inequidades que producen los intercambios económicos, la desigualdad de nuestro país. La sociedad civil ha creado organizaciones que... la pregunta va dirigida a ¿de qué manera las ONG o alguna organización de tipo social puede contribuir a combatir la desigualdad, pero desde su rol de ciudadanía, ¿ya? Sabiendo también las limitaciones que tiene la ciudadanía para la toma de decisiones? Y aquí había que descartar. A. Promueven mejorar los ingresos de las personas y de las familias. Es una meta muy loable, pero no es una facultad de la ciudadanía el mejorarle el sueldo a las personas, ¿ya? Eso es una facultad que puede tener el Parlamento a través de la legislación respecto al sueldo mínimo, o también la legislación que pueda definir los sueldos que otorgan las empresas. Recuerden que en nuestro país existe el libre mercado, por lo tanto las empresas definen de manera bastante libre los sueldos que reciben las personas, solamente regulados por las legislaciones que tienen que ver con los descuentos obligatorios de salud, de previsión y también el sueldo mínimo que se debería respetar. Pero en todo lo demás, los sueldos están regulados por el libre mercado, por lo tanto, la sociedad civil no tiene atribuciones para decidir sobre eso o modificarlo. B. Defiende los derechos de los consumidores frente al mercado y frente al Estado. Esa es verdad, porque sí pueden hacer una defensa de los abusos que pueden cometer las empresas. Defender los derechos no quiere decir resolverlos, ¿ya? Existen algunas ONG que ayudan o contribuyen a el derecho de los consumidores y a hacer protección de ellos, pero sí es posible hacerlo desde la ciudadanía. No es posible resolverlo judicialmente, porque no se puede, pero sí pueden contribuir a eso. Abogan por limitar el consumo de los individuos. Recuerden que estamos en un libre mercado. No se podría limitar el consumo de las personas. No iría como en línea con el modelo económico de Chile. D. Realizan campañas para restringir la oferta de créditos de las casas comerciales. Podría ser, pero no, hasta el momento yo no me he enterado de alguna ONG o de algún grupo social que busque que la gente no genere como créditos, no tenga acceso a crédito por parte de las casas comerciales. Las casas comerciales son como tiendas departamentales, París, Ripley, Falabella. Eso. Igual eso interferiría en También el libre en mercado, el ¿no, libre profe? mercado. O sea, tú, Francisco Severino, tú puedes ir a protestar por el abuso de las tarjetas de crédito en la calle, totalmente libre de poder hacerlo, pero de ahí a que te pesque alguien es diferente. En el modelo económico actual nadie te va a pescar frente a eso, porque la libre competencia, el libre mercado, el libre consumo fomentan, de hecho, el acceso a los créditos en casas comerciales. Falta de educación financiera en nuestro país. Estimula la incorporación de más personas a la masa de consumidores. También podría ser, pero tampoco he visto a nadie, bueno, salvo a las empresas, porque tienen el interés utilitario, pero no hay ninguna ONG que promueva que la gente consuma más cosas. Sería como muy extraño. No es necesario tampoco en un modelo de libre mercado, que ya fomenta de por sí el mayor consumo. El único rol que podría establecer la ciudadanía de manera autónoma es defender los derechos de los consumidores frente al mercado y frente al Estado. De hecho, hay algunas organizaciones de abogados que pueden contribuir a eso. De hecho, un ejemplo más concreto, hay algunos abogados que le pagan a uno un cierto monto cuando uno le remite un caso, una causa. Por ejemplo, cuando a mí me subieron
el valor de lo que era mi plan de ISAPRE, ¿ya? A nosotros nos hicieron contactarnos con un abogado y el abogado llevó la causa, nos defendió frente al aumento del valor de mi plan de ISAPRE y eso se congeló, ¿ya? Ese servicio me lo hicieron gratuitamente. Y eso es porque al ganar un juicio es la ISAPRE la que tiene que pagar los costos del juicio y los costos del abogado. Entonces el abogado gana plata llevando estas causas y de hecho me pagaba a mí como 30.000 o 40.000 pesos por darme esa causa para que él ganara plata. Yo sé que hay un sentido utilitario ahí, pero es algo que puede hacer la ciudadanía de manera como autónoma. Ese es un ejemplo pequeñito y muy, muy específico, pero es algo que sí se puede hacer desde la ciudadanía. El resto es como no, y hasta va en contra de las líneas del libre mercado, sería poco probable que ocurriera. Esa es la pregunta 9. Y la pregunta 10, la última, ya para que vayamos cerrando. No sé si me falta alguien que no le he pedido que, que me ayude con la lectura. Voy a abrir aquí. No sé si me falta gente también. Falta el Purán, parece. El Benja. El Purán ya ¿O habló, no? pero si quiere hablar, No, pero si quiero lo puedo hacer de nuevo. perfecto, Benjamín. No falta nadie más. Ya. Léenos, porfa. No sé Ya. si dejé de compartir. No, sí está. Ah, ya, perfecto. La pregunta es, Ya. El afiche anterior ilustra una forma de participación ciudadana que se expresa en. ya, y ahí tenemos un afiche de San Pedro a levantar mesa de unidad comunal por el derecho a decidir, trabajo, educación, salud, transporte, ya. El afiche es una anécdota. El afiche anterior ilustra una forma de participación ciudadana que se expresa en la formación de un comando electoral. ¿Hay alguna referencia a algún partido político o alguna coalición política en el afiche? No hay ninguna, ¿ya? A una organización funcional. De acuerdo a la definición de organizaciones funcionales, tienen un objetivo como específico, ¿ya? Un objetivo social específico. Y aquí podría inferirse que en la pregunta, o sea, perdón, en el afiche dice por el derecho a decidir sobre el trabajo, la educación, salud, pero no declara un objetivo más bien específico, como por ejemplo si lo podría declarar Greenpeace, que es el cuidado del medio ambiente, que es un objetivo súper concreto. O techo, que es construir mediaguas o casas básicas a las personas más pobres. Son objetivos súper concretos. Aquí no se ilustra un objetivo tan concreto. ¿Una agrupación de consumidores? No, definitivamente no, porque es una organización más social y se puede ver con ese mesa de unidad comunal, por el derecho a decidir sobre ciertas temáticas. Una organización territorial que desarrolla intereses de un grupo muy particular de personas, generalmente de un territorio. Y en este caso sí, porque es de la comuna de San Pedro, ¿ya? Es una mesa de unidad comunal. Y ahí sí, ahí podemos definir que la alternativa correcta era la D, porque había una referencia directa a los intereses particulares de esta población de la comuna de San Pedro. Y una agrupación de voluntariado, no, el voluntariado se asocia como a organizaciones que no pagan, pero que tienen como un fin altruista, un fin como de contribución social, y aquí no lo sabemos, pero la referencia correcta aquí, más directa, es que es una agrupación territorial, porque es una mesa de trabajo de gente, de ciudadanos de la comuna de San Pedro, así que lo territorial es lo más evidente acá. Y para los que ingresaron después, ahí están las soluciones, las claves, con las 10 preguntas finales, ¿ya? Y así terminamos la sesión del día de hoy. No sé si tienen preguntas, dudas, comentarios respecto a esto. Y antes de que se vayan, me gustaría, no sé, definir un horario más claro para que nos juntemos, para no tener como que decidirlo todas las semanas, ¿ya? Primero, las dudas, si es que alguien las tuviera, y lo segundo, que confirmemos un horario, ¿ya? Si no hay dudas, también me pueden decir. No, profe, yo no tengo dudas. ¿No? Yo tampoco tengo dudas, profe. Ya, perfecto. Ya. Entonces, si no hay dudas, Benja Purán dice que está bien, ya. El horario que habíamos definido en primera instancia, el jueves a las 5 de la tarde, ¿sigue sirviendo o es necesario modificarlo?
En bola, yo había pensado en que podríamos dejarlo para un día en la mañana, como a la hora a la que tienen los niños de ciencias, Ya, porque así como que bajo ningún punto se va a poder armar cualquier tipo de reunión a esa hora, porque ni los niños de ciencia ni los niños de historia van a poder, porque ambos van a estar en clases. ya. Entonces necesito que ustedes me digan cuál es ese horario para yo poder organizarme, porque hay momentos de la mañana, por ejemplo, donde yo estoy igual ocupado, en reuniones. Entonces, para que coincidamos. Pero sigue, Mitzi, cuéntanos más. Y cuéntanos más, Mitzi. Espérense, estoy confirmando los horarios. Ese que es antes de pre-U, ¿no? Creo que es los lunes a las 10:30, los miércoles a las 10:30 también. No sé si los viernes. Eh, ¿Los lunes, los miércoles dijiste? Creo. Los viernes también parece, Mitzi. Mira, a mí, si fuese lunes, miércoles y viernes, yo podría, creo. Sí, que no tengo. No, espérate, los miércoles no, porque ahí tengo comprensión histórica con los niños a las 11. Ya, lunes o viernes. Ahí tengo más libre y no me calza con reuniones, porque mis reuniones son martes y jueves como bien saturadas. Pero, Chiquillos, acuérdense que ahora vamos a tener el regalo generacional los viernes. Profe, ¿mm? es que no sé si vieron mi mensaje, pero yo igual no creo que sea necesario cambiar el horario, porque lo que pasó esta semana fue como una cosa puntual que no va a volver a pasar, y por eso tuvimos que correr la clase, pero bueno, eso, yo creo que estábamos bien con el otro horario. Yo ¿Qué también pasó? encuentro que estamos bien. ¿Qué pasó esta semana? Se me olvidó. Es Fue que la la profe escuela La le Miss se enfermó. Ah, fue la verdad, escuela sí. Sí, sí, que profesor, la Grecia tiene toda la razón, ahora que me acuerdo. Ya, sí, no va a ser algo de todos los días. ya. Mira, si lo mantenemos ¿qué hora era? Si juega a las 5, me parece. Espérate, juega a las 5. Sí, me parece bien. Eh, pero, claro, avísenme con tiempo, eso sí, si es que no van a poder ese día, para que busquemos otro horario, ¿ya? Pero la idea es que no estemos toda la semana con el WhatsApp, ¿en qué horario podemos? ¿Ya? Por ahora lo dejamos juega a las 5, ¿ya? Avísenme cualquier cosa y si es que les tienen algún problema, denme como la propuesta al tiro, pues no me digan cómo no podemos, lleguen con una propuesta, ¿ya? Pero nos estamos comunicando por el WhatsApp, ¿ya? Por ahora dejamos el jueves a las 5 y la idea es que sea un horario que le acomode a todos, ¿ya? Eso, chicos, no sé si tienen algo más que decir, ¿no? No, profe. Ya, Gracias por No, la profe, clase. ya, gracias, profe, por espero la que estén clase. súper Cuídese. bien, descansen lo que puedan y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Chao, cuídense. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Chao. Eh, chao, chao.